¿Qué estudiar del sistema nervioso central, parte 2? En este segundo video vamos a abordar lo que es el cerebro y el cerebelo, que si bien son dos órganos que están muy próximos, tienen un origen bastante, no digamos distinto, sino que nacen de distintas partes del tubo neural, ya que el cerebelo nace de la vesícula más posterior, que es el romboencéfalo, ¿tá? Que incluye lo que es el bulbo y el tronco encefálico y el puente, junto con el cerebelo. Entre todos estos van a englobar lo que es el cuarto ventrículo. Después el cerebro va a estar desarrollado a partir de la tercera dilatación, de la tercera vesícula, que es el prosencéfalo, ¿tá? Y a su vez ese prosencéfalo se va a dividir en dos partes: en el telencéfalo, que es la parte más de la corteza que nosotros vamos a estudiar, y el diencéfalo, que es la parte más profunda, que está englobada alrededor de lo que es el tercer ventrículo. Entre medio del origen del cerebro y del cerebelo está el mesencéfalo, que vendría a ser lo que es los pedúnculos cerebrales. En cuanto al cerebelo, nosotros no vamos a ahondar mucho en este órgano. Lo que nos interesa a nosotros anatómicamente es saber que está ubicado en la fosa posterior del cráneo. Recuerden que acá estaría la fosa posterior del cráneo, acá estaría la fosa media y la fosa posterior estaría más adelante. Por encima estaría cerrado esa fosa por la tienda del cerebelo, ¿tá? Que es una formación de la dura madre que lo separa de lo que es el cerebro. Va a tener tres caras: una cara superior, una cara inferior y una cara anterior, ¿tá? Si nosotros lo vemos de arriba, como se ve en este dibujo, vamos a ver que podemos dividir al cerebelo en dos hemisferios, ¿tá? Que son este y este, y en el centro esta formación que tiene forma como una lomita que va para acá, que tiene forma de gusanito, por eso se llama vermis. Ese vermis tiene se lo puede subdividir en varias porciones. La verdad, nosotros no nos vamos a ahondar mucho en eso. En cuanto a los hemisferios, vamos a ver que tienen un montón de surcos transversales, ¿tá? Y tienen una circunferencia acá que separa la cara superior de la cara inferior. Fíjense, es esta parte que está acá lo que lo separa. Y acá esta imagen me gusta, ¿por qué? Porque vamos a ver que esos surcos, algunos son pequeños, que van a delimitar unos no son giros, pero son unas porciones de corteza, y vamos a tener otros que son más profundos, que van a delimitar lóbulos o lobulillos. De las tres caras, quizás la que por ahí vamos a ver un poquito más es esta, la cara anterior. ¿Por qué? Porque esta cara anterior va a dar contra esta estructura que es el cuarto ventrículo y lo va a cerrar, y va a ser lo que nosotros llamamos el techo del cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces en esta cara vamos a ver, primero que todo, estos son los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos cerebelosos. Esos pedúnculos cerebelosos son tres. A grosso modo, los de abajo, los inferiores, son la continuación de los cuerpos restiformes que están en la cara posterior del bulbo. Los medios, que son los más grandes, estos que están acá, son continuación de acá de la cara anterior de la protuberancia anular, que se va hacia atrás y se transforman en pedúnculos cerebelosos medios. Y por último tenemos un pedúnculo cerebroso superior que viene hasta acá, que viene de arriba de lo que es los pedúnculos cerebrales. O sea, de cada porción del tronco encefálico va a venir un pedúnculo cerebral hacia el cerebelo. Además, en esta cara vamos a ver esta porción de lo que es el vermis, donde vamos a ver la úvula y el nódulo, por ahí muchas veces lo hablan como lóbulo nódulo flocular. En realidad es esta parte que está acá. Si vamos al libro va a haber mucha más descripción de muchos elementos. No me quiero ahondar mucho en eso, sino que me interesa que esto va a ser parte del techo del cuarto ventrículo. Y fíjense, para arriba se van los pedúnculos cerebelosos y entre medio tenemos el velo medular superior, que es esta tiendita acá que va a ser una carpita para formar parte de lo que es el techo del cuarto ventrículo, ¿tá?
cuarto ventrículo tenemos techo es esto, pero también se prolonga para arriba y se prolonga para abajo también. Entre los pedúnculos cerebelosos inferiores está el velo medular inferior o válvula de Tarim. Vamos a pasar ahora sí al órgano que más nos interesa de ahora, que es el cerebro. El cerebro es la porción más superior de lo que es el sistema nervioso central. Nosotros lo vamos a ver como un órgano que que tiene forma de ovoide, o en realidad medio ovoide, porque tiene la parte de arriba, le faltaría la parte de abajo. Que vamos a ver que tiene en el medio una gran cisura que lo va a dividir en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿tá? Y va a haber varias estructuras que nosotros llamamos estructuras intrahemisféricas, pero ahora se llaman más comisuras, que son elementos que comunican un hemisferio con el otro. A su vez vamos a ver que la corteza, que es donde está la mayor parte de la sustancia gris del cerebro, está todo plegada. ¿Por qué? Porque eso necesitamos mucha corteza, y para que entre y para que sea más eficiente, se pliega para ocupar menos espacio. Nosotros, si desplegáramos toda la corteza, nos daría una superficie más o menos 1 metro cuadrado, y esto está bien condensado en lo que es la corteza cerebral. A su vez, después vamos a ver que por separado cada lóbulo, cada hemisferio, lo podemos asemejar a lo que es un guante de boxeo. Y ustedes miran, ¿qué tiene que ver esto con un guante de boxeo? Y fíjense, esta es una visión lateral del cerebro. Acá está el cerebelo, acá está el tronco cefálico, y fíjense, esta forma que está acá se parece a un guante de boxeo. Esto, que sería el pulgar, correspondería a lo que es el lóbulo temporal, y esto, acá están los nudillos y acá están todos los dedos, sería como que es el lóbulo frontal del cerebro, ¿tá? Tiene esa forma. Nosotros vamos a describir el cerebro, vamos a describir lo que son las caras. Tiene 3 caras: una externa, que se destaca, una medial, que da a la cisura interhemisférica, y una inferior. Y en estas caras vamos a describir surcos y cisuras. Y siempre es pregunta de examen: ¿cuál es la diferencia entre un surco y una cisura? La diferencia simplemente es que el surco es menos profundo y la cisura es muy profunda. Entonces los surcos van a delimitar circunvoluciones o giros, que son estos. Cada uno de estos plieguecitos así es un giro. Y a su vez las cisuras van a delimitar lóbulos, ¿tá? Ya recién hablamos del lóbulo temporal, el lóbulo frontal, están separados por cisuras, que son bien profundas. Fíjense, esta es la cara lateral o superlateral, ¿tá? Acá tenemos el dibujo, acá lo tenemos en realidad. Acá, entre todos estos pliegues, vamos a ver que hay esto, que no es un surco, que es una cisura porque es bien profunda, y esto que está por acá, que es otra cisura, y por último veo una pequeña cisurita por allá que es más difícil de verla. Acá abajo en este dibujo lo vamos a ver. Esto que está acá es la cisura de Rolando, ¿tá? Y este que está acá es la cisura de Silvio. Cabe destacar que la cisura de Silvio, viene por acá, se va por acá y continúa en la cara inferior. En realidad se origina en la cara inferior y viene hasta esta cara lateral. Y la cisura perpendicular externa va a estar acá y nos va a delimitar un poco lo que es el lóbulo occipital. Entonces nosotros en la cara externa del cerebro vamos a encontrar un lóbulo frontal que está ubicado por delante de la cisura de Rolando, un lóbulo parietal que estaría por detrás de la de Rolando pero por delante de la cisura perpendicular externa, y un lóbulo temporal que estaría por debajo de lo que es la cisura de Silvio. ¿Estamos? Damos vuelta y vamos a ver lo que es la cara medial. Y fíjense, acá empezamos a ver no solamente corteza, sino un montón de otras estructuras. Fíjense, en este dibujo de acá abajo, esta foto de acá abajo, vemos todo circunvulaciones, todo corteza por acá arriba, y acá vemos estas estructuras. Y hacia acá ya vemos, esto es cara inferior, pero está un poco rebatido.
Acá a nosotros nos va a interesar que principalmente esta corteza, porque esto que está acá son formaciones interhemisféricas o comisuras. Acá nosotros vamos a centrarnos en estas comisuras, que esto que está acá es una estructura que se llama cuerpo calloso, una estructura de sustancia blanca. Rodeando a lo que es el cuerpo calloso vamos a tener lo que es la circunvolución del cuerpo calloso. Toda esta circunvolución que hace acá hasta acá es la circunvolución del cuerpo calloso. Por fuera de esto vamos a tener lo que es la cisura calloso marginal, que es esta que está acá. Por fuera ya vamos a tener todo esto que nosotros podemos considerar que son los mismos lóbulos que vemos en la cara externa, pero rebatidas en esta cara. O sea que si nosotros en esta cara vemos acá el polo frontal, esto que está acá sería lóbulo frontal, ¿no? Entonces acá sería la cara interna del lóbulo frontal que está allá. Esto se daría lo mismo en el lóbulo occipital, pero acá cambia un poco porque no tenemos un lóbulo parietal, sino tenemos esto que está acá, que es el lóbulo cuadrilátero. ¿Tá? El lóbulo frontal llega hasta acá atrás, no se marca la de Rolando acá en esta cara. Tenemos el lóbulo cuadrilátero, que es este que está acá. Tenemos la cisura perpendicular interna que está acá y delimita lo que es el lóbulo occipital. Y fíjense, acá se va a sumar una pequeña cisura que es la cisura calcarina. Por último, vamos a ver, acá se ve de nuevo, cara inferior acá, ¿tá? Porque cara medial es esta. Esta parte medial es esto que vemos de acá abajo. ¿Por qué yo pongo esa imagen y esta? Porque acá yo veo esto como si todo estuviera a la misma altura, pero fíjense, el lóbulo temporal es mucho más bajo que el frontal. El lóbulo temporal, y después hace un escalón para llegar al lóbulo frontal. Entonces tenemos acá, esto es la cara inferior del lóbulo frontal. Y lo mismo que venimos viendo en todas las otras caras. Acá hay unas circunvoluciones que son las circunvoluciones orbitarias, porque esto está en el techo de las órbitas, pero acá hay un surco que va a alojar lo que es el bulbo olfatorio y la cintilla olfatorio, que es lo que se va hacia atrás, después detrás del bulbo olfatorio. Acá recuerden que el bulbo olfatorio estaría por encima de la lámina cribosa del etmoides. Y por último tenemos acá lo que es el lóbulo, la cara inferior de lo que es el lóbulo temporal y la cara inferior que es el lóbulo occipital. Y como verán, no hay una delimitación definida entre uno y otro. Al no haber delimitación, nosotros vamos a hablar acá del lóbulo occipito frontal. Perdón, occipito temporal. Está mal escrito ahí eso, un error, una pifia eso es. Ahora, podemos hablar de estructuras interhemisféricas. El libro nuevo habla de comisuras, entre los que está el cuerpo calloso, el trígono cerebral, el septum lucidum, las comisuras blancas, la glándula pineal, que antes la nombraba como comisión interhemisférica, si bien está interhemisférica, ahora lo nombra aparte, lo nombra muchas veces en el mesencéfalo. Y de ahí vamos a saltar lo que es la base del cerebro, ¿tá? Fíjense, me vuelvo una imagen, esto que está acá, en el centro, que ya no sería corteza cerebral, ¿tá? Estaría acá, esto es los pedúnculos cerebrales cortados, y acá, esta parte de acá, nosotros lo llamamos rombo optopeduncular. Ese rombo optopeduncular va a delimitar unas estructuras que están en la parte baja del cerebro, que son parte de lo que es el diencéfalo, y nosotros lo llamamos base del cerebro. Esa base del cerebro va a tener varios elementos, que va a tener los espacios perforados, el quiasma, los tuberculos mamilares y el tuber cinereum, que es la base de lo que es la inserción de la hipófisis. Bueno, la primera estructura interhemisférica es el cuerpo calloso. Acá en esto está disecado, este es el cuerpo calloso en la porción que está a la vista, y después el cuerpo calloso, como es una formación de sustancia blanca, si uno lo va calando, lo va a seguir hasta conectar corteza de ambos lados, ¿tá?
Esto es porque son fibras comisurales, así como nosotros en la médula teníamos fibras que estaban en el mismo nivel, que comunicaban con niveles aledaños o que iban y volvían hacia el encéfalo. Acá también tenemos las fibras comisurales, que son las que pasan de un lóbulo al otro, de un hemisferio al otro. Tenemos fibras de asociación que son dentro del mismo hemisferio, y tenemos fibras de proyección que son las que bajan o salen hacia afuera como nervios, se proyectan hacia otros lados. En este caso son todas fibras comisurales que conectan los dos hemisferios. Sí. Creo que tenía después por ahí otra foto. Fíjense en esto que está acá. Esto es el cuerpo calloso, que viene acá y se interna en esto que también es sustancia blanca para distribuirse en la corteza cerebral, y de acá para allá. Nosotros lo que vemos es esta partecita de acá, pero si cuando lo calan vemos que se interna muchísimo más. El segundo elemento es el trígono cerebral. Fíjense, el trígono cerebral son como dos arcos, ¿tá?, de sustancia blanca, que en su parte anterior están más unidos y en su parte posterior están más separadas y unidos por una comisura. Y esto hace que tenga esta forma de triángulo, pero se llama trígono cerebral, ¿tá? Hacia adelante, estas dos columnas, estos se van a llamar columnas, ¿tá? Y hacia atrás también son columnas, pero se les llaman por ahí muchas veces ramas. Estos son importantes porque estos dos terminan en la línea cerca de la línea media uno de otro, vienen por delante, pero fíjense, como se vuelve acá y esto se vuelve así, estos dos elementos no están muy lejos en sí, pero tienen este trayecto de sustancia blanca que van a comunicar. Esto van a dar dos dilataciones que en la base del cerebro nosotros la vamos a ver como los cuerpos mamilares. Y estas otras partes que están acá, que son un poquito más laterales, que se van como queriendo internarse en la tercera circunvolución occipito-temporal, que es lo que nosotros llamamos, estos son las fimbrias del hipocampo, ¿tá? En realidad, esta partecita de acá, el hipocampo, son como una invaginación de corteza cerebral que está aquí en la rama posterior de lo que es el trígono cerebral. Fíjense, en este dibujo me gusta ¿por qué? Porque está bien delimitado como está el cuerpo calloso, ¿tá?, que tiene esta parte de adelante que nosotros le decimos rodilla, esto que le decimos cuerpo, y esto atrás que le decimos rodete o esplenio, y estos son el trígono. Y fíjense, quedan uno cerquita de otro, el comienzo y el final, y hacen todo esto rodeando. Acá estaría lo que es los tálamos alrededor, y en el centro el tercer ventrículo, ¿tá? Y acá adelante, entre el cuerpo calloso y el trígono, va a haber un espacio que va a estar ocupado por la prolongación frontal de los ventrículos laterales, que entre los dos están separados por una membrana translúcida que es el septum lucidum, ¿tá? Septum lucidum o pellucidum, de las dos maneras está bien escrito. Seguimos. Comisuras blancas. Tenemos dos pequeñas comisuras de sustancia blanca que van a comunicar los dos hemisferios cerebrales. Uno está en la parte anterior, que va a transmitir, tiene varias funciones, pero va a transmitir principalmente fibras olfatorias. Y una comisura posterior, que fíjense, esto es la glándula pineal, y acá adelante, o por debajo de la glándula pineal, estaría ubicada la comisura blanca posterior. En algunos lados hablaban muchas veces de una comisura gris, que es esto que está acá. Fíjense acá de nuevo, trígono. Acá estarían los ventrículos laterales separados por septum lucidum. Esto ya es tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Y acá en tercer ventrículo, las caras laterales están representadas por esto redondeado, que es el tálamo. Y ambos tálamos están unidos en su centro por esta pequeña comisura, que es la comisura gris. Llegamos a lo que es la base del cerebro. La base del cerebro, fíjense, está delimitado por lo que es el rombo octopeduncular, que a su vez está ocupado por esto que es el polígono de Willis.
¿Qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar lo que es el quiasma óptico, ¿tá? Hacia acá a los lados tenemos lo que son los espacios perforados anteriores. Fíjense, hay varios vasitos que se meten ahí, perforan y se introducen. Tenemos también, esto es el tallo de la pituitaria, ¿tá? Muchas veces lo podemos llamar como tuber cinereum, y de ahí se va a despegar la hipófisis, que está alojada justamente en la silla turca. Por detrás tenemos estas dos formaciones redondeadas, que son los tubérculos mamilares. Estos tubérculos mamilares dijimos que son las columnas anteriores del trígono que abomban allí. Por detrás tenemos, fíjense acá, el espacio perforado anterior, y ya atrás va a estar delimitado por el ingreso de los pedúnculos cerebrales en el cerebro. Acá en los pedúnculos cerebrales, fíjense, esto es la arteria basilar que va por delante de lo que son del tronco encefálico. En cuanto a la configuración interna del cerebro, vamos a ver básicamente que tenemos sustancia gris formando la corteza, y después vamos a tener un gran centro de sustancia blanca, ¿tá? Eso nosotros muchas veces le llamamos el centro oval de Vieseus, ¿tá? Y por debajo de esto tenemos esta parte que está acá, que serían los núcleos de la base, ¿tá? Estos núcleos de la base están representados, yo no me gusta nombrarlos al tálamo, técnicamente no es un núcleo de la base, pero está muy relacionado. Tenemos acá prolongaciones frontales de los dos ventrículos laterales, septum lucidum entre medio. Esto que está acá es tercer ventrículo, y esto es uno y el otro tálamo. Lateralmente tenemos otro núcleo que es esto que se llama núcleo lenticular. Creo que tenéis otra foto, sí. Esto que está acá es el núcleo lenticular, y por último acá tenemos este núcleo que es finito, que es el antemuro. El núcleo lenticular, le decimos lenticular porque tiene una forma de una lente biconvexa, pero a su vez podemos dividirlo en una parte que es el globus pallidum y otra parte que es el putamen. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo más importante de esto? Porque depende quién les dé la clase o quién les quiere tomar, pueden hablar de cosas así que lo que estoy hablando yo, o irse a lo súper fino, y no hay un límite para irse a lo fino, siempre se puede ir más a lo fino porque es muy amplio esto. A mí lo que me interesa es que vean acá esto que está acá, que es el núcleo lenticular, el antemuro, este es el tálamo, y entre medio hay una lámina de sustancia blanca, otra lámina de sustancia blanca, y por último, entre el antemuro y la corteza, tenemos una tercera lámina de sustancia blanca. Esas tres láminas de sustancia blanca van a llamarse la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. De estas tres, la más importante es esta, la cápsula interna, porque la cápsula interna, en un plano horizontal, tiene una parte anterior, una rodilla y una parte posterior. Bueno, en la rodilla y en la parte posterior de la cápsula interna van a pasar las fibras de lo que son la vía piramidal. En las rodillas van a ir las fibras del haz geniculado, que son las fibras córtico-nucleares, y en el verso posterior van a ir el haz piramidal, que va a ser nada más y nada menos que la vía córtico-espinal. Por último, siempre me gusta hacer esta aclaración acá. Fíjense, acá tenemos una corteza. Esto que está acá es el lóbulo temporal. Esto que está acá es el lóbulo parietal. Entre esos dos lóbulos estaban separados por lo que son la cisura de Silvio. Y fíjense, la cisura de Silvio no solamente se recontra profunda, sino cuando llega acá al fondo hace como una superficie más, que si nosotros abrimos estos labios vamos a encontrar un poco de pedacito más de corteza en el fondo. ¿Qué es eso? Muchas veces nosotros a esta parte de la corteza que está en el fondo de la cisura de Silvio lo llamamos como el lóbulo de la ínsula, que es como si fuera un lóbulo extra que habría escondido, que no se ve desde afuera. Acá vemos de nuevo en otro corte cerebro, este es un poco más posterior, está acá a la altura de los tubérculos mamilares. Vemos acá el tercer ventrículo, estas son los ventrículos laterales, esto que se ve acá, que es como una pelusa, son
los plexos coroideos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Esto que está acá es el cuerpo calloso que comunica ambos centroovales de Bieseus. Acá estarían los tálamos, no está no se nota muy bien en este preparado, pero sí tenemos acá el núcleo lenticular, y acá esto que está más acá, esta manchita que está por acá, sería lo que es el antemuro. De este lado se ve mejor. Esto es el núcleo lenticular y esta línea que está acá es el antemuro. No podemos hablar de lo que son la configuración interna del encéfalo, del cerebro, sin hablar de lo que son los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son una dilatación del mismo conducto del tubo neural, que en la médula espinal es el conducto del epéndimo, está bien bastante colapsado, era muy chiquito. Después, cuando llega al tronco cefálico, se forma el cuarto ventrículo. Este es el acueducto del mesencéfalo o acueducto de Silvio, que estaría dentro de los pedúnculos cerebrales. Y ya después tenemos tercer ventrículo, y esto son los dos ventrículos laterales. No hay ni primero ni segundo, son los dos laterales. Y fíjense, tiene esta forma que tiene un cuerno frontal, un cuerno temporal y un cuerno occipital, porque cada uno va en dirección a esos lóbulos. Este es bien posterior, esto es medial y anterior, y esto es lateral y anterior. Ambos ventrículos laterales se comunican de manera independiente con esto que es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, dijimos, está ubicado entre los dos tálamos y va a comunicarse a través del acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. De allí van a salir al espacio subaracnoideo para seguir circulando el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos de nuevo, acá se ve plexos coroideos en los ventrículos laterales. Esta es prolongación frontal, esta es la prolongación temporal. Ahí por transparencia se ve esto que es el pilar posterior del trígono con esto que son las fimbrias del hipocampo, y esto era el cuerno occipital. Todo este líquido cefalorraquídeo, como dijimos, se origina en los plexos coroideos de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, pasa al acueducto de Silvio, del acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo sale al espacio subaracnoideo, y en el espacio subaracnoideo va a llegar acá en la parte más superior del cerebro, del encéfalo. Vamos a ver nosotros cuando veíamos huesos del cráneo, cuando hablamos del parietal, veíamos la inserción de esto que es el seno longitudinal superior, y hacia los costados había como pequeñas hoyitos, y esos hoyitos habíamos dicho que eran las granulaciones aracnoideas de Pacchioni. Esas granulaciones aracnoideas sirven para ¿qué? Para chupan de acá lo que es el líquido cefalorraquídeo y lo vuelven a la circulación sanguínea, y ahí se reabsorbe. Bueno, fue un resumen bastante importante lo que es cerebro. Lo único que me faltó una diapositiva, pero en realidad la tengo, pero aquí atrás, es lo que es vascularización del cerebro. En cuanto a la vascularización del cerebro, lo que nosotros tenemos que sabernos es lo que es el polígono de Willis. El polígono de Willis está formado por 7 lados que van a nacer de 3 puntos que son los importantes. Esto que son las arterias carótidas internas, ¿tá? Y esto que es la arteria basilar. Cuando llegan ahí a la base del cerebro, la arteria basilar se va a dividir en 2 ramas, que son las cerebrales posteriores. La cerebral posterior de un lado y del otro. Esta cerebral posterior va a comunicarse, va a anastomosarse con la carótida interna a través de esta arteria, que son las comunicantes posteriores. Y a su vez, lo que es la carótida interna va a dar esta rama, que son las cerebrales anteriores. También va a dar una cerebral medio o silviana, pero no forma parte del polígono de Willis, que van a ir hacia adelante, y entre ambas, en la línea media, se van a comunicar por una arteria que es impar,
que es la comunicante anterior. Entonces tenemos dos cerebrales posteriores, dos cerebrales anteriores, dos comunicantes posteriores y una sola comunicante anterior. Por ende, nos quedan 7 lados. Y bueno, yo creo que con eso ya sí está más o menos redondeado todo. Obviamente, como ya lo he dicho en el video anterior y lo he dicho en este, la idea es que tengan con esto una idea general de lo que vamos a ver en el sistema nervioso central. Esto es lo básico, lo muy básico. Después hay que ir agregándole cosas. Cuando veamos un poco de sistematización vamos a agregar un par de cositas más. Pero todo depende de cuánto quieren llegar ustedes o cuánto le exige cada uno de los docentes. Entonces esto es complicado lo que es la parte de neuroanatomía, porque siempre depende de los gustos. Por ejemplo, hay cosas como la descripción exacta de todos los elementos del piso del cuarto ventrículo, que a mí no me parece importante, no me parece perseguirlos con eso, pero hay muchos profesores que en los parciales y en los finales lo suelen tomar, y bueno, eso hay que ir adaptándose a cada uno. Pero esto, lo que yo les hable, son las cosas que no deben dejar de saber. Así que bueno, nos vemos la próxima y espero que les haya servido.